Como estamos en vísperas de entrar ya a la Semana Santa, es muy potente lo que vamos a compartir. Quiero que vayamos a Juan capítulo 13, vamos a trabajar en Juan capítulo 13 y vamos a permitir que la palabra nos ministre. Hoy el título es: el agua de la palabra te lava. Dile a la persona que tienes a un lado: el agua de la palabra te lava. Y eso es lo que hoy vamos a compartir. Aquí en Juan capítulo 13, aquí Jesús se reúne, está precisamente en el aposento alto. Antes de que Jesús fuera traicionado, Jesús está en el preámbulo de ello. Antes de que Jesús fuera al Calvario, está Jesús con sus discípulos en el aposento alto. Y vamos a leer Juan capítulo 13, vamos a ir al versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aquí voy a hacer una pequeña pausa. Aquí habla del tiempo, nos habla de la extensión de ese tiempo y nos habla de Jesús que amaba a sus discípulos a lo máximo, en un volumen muy alto. En el versículo 2, y cuando cenaban. En otras traducciones dice cuando terminaban de cenar, otras dicen durante la cena. Otra versión en la de Jerusalén dice cuando la cena estaba en proceso. Y ahí es sinomai, por eso dice cuando estaban en proceso. Bueno, sigo leyendo. Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, versículo 3, Juan 3:13, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, versículo 4, se levantó de la cena. Está durante la cena, están cenando, están en ese proceso de cena. Jesús se levanta, se quitó su manto, se quitó la parte de la túnica de arriba, se quitó su manto y tomando una toalla se la amarró a los lomos, se la amarró a la cintura como un cinturón. Ahora, aquí está algo, aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Aquí, ¿qué dice? Que Jesús se levantó de la cena. Aquí hay algo muy hermoso. Aquí hay una figura, aquí hay una metáfora, aquí hay una tipología. Que Jesús está a punto de morir en la cruz y va a volver al Padre. Y Jesús se levanta de la cena, es como el memorial de su muerte. Jesús se levantó de la muerte, es una figura, es una imagen de la muerte, de la resurrección, de que Jesús estaba anunciando su resurrección. Ahora, vamos a notar lo que va a hacer Jesús. Jesús está cenando, precede al otro día que iba a ser entregado, iba a ser crucificado. Él se levanta, se quita su camisa, se quita su túnica de arriba y eso es una figura de su muerte, de su resurrección y del acto que agarra Jesús. Y vemos el versículo 4. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Eso de que Jesús se levantó, tomó una toalla y se la ciñó, ese atuendo, esa acción que Jesús hace con ese atuendo es realmente asombroso, porque pues, se pone en una posición
de sirviente. Y yo creo que es una de las razones por las cuales también Juan, el amado, se recostó al pecho de Jesús. Y Juan, después en el Apocalipsis, se le revela a Jesús, pero se le revela de una manera gloriosa, a donde Juan cae prácticamente como muerto. Y la Biblia dice ahí en Apocalipsis, cuando Juan cae como muerto, en Apocalipsis capítulo 1, dice que el Señor se ciñó con un cinto, ahí era de oro. Y esa imagen que Jesús se levanta y se ciñe los lomos, eso está vigente. Jesús, ¿verdad?, está ceñido en la cintura, en los lomos, ¿verdad? Está ceñido con lino. Aquí el versículo 4 dice que se levantó de la cena, se quitó su manto, estoy repitiendo, tomando una toalla se la ciñó. Y yo te digo, eso es lo que se hace en el cielo. Después de que Jesús resucita, eso es precisamente lo que hace en el cielo. En el versículo 5, luego puso agua en un lebrillo, en una vasija, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Es decir, los empezó a secar los pies de los discípulos. ¿Qué es estar ceñido? Y yo me preguntaba, ¿por qué te le amarras aquí? O sea, ¿qué es estar ceñido? Bueno, Jesús se amarra, se ajusta como un cinturón y toma la toalla, se quitó su túnica, se la quitó, y te puedes ver a Jesús. Jesús está en su plenitud, tenía 30 años, era un hombre que había pasado prácticamente su vida humana dentro de un taller de carpintería. Te puedes ver sus músculos de Jesús, un joven fuerte, y eso es lo que se está mostrando, ¿no? Y ese tipo de tareas en Israel las hacía el esclavo más bajo de una casa. Realizaba, ¿cuál era la tarea más baja que un esclavo de una casa realizaba? El lavado de los pies de los visitantes después de que venían, de que andaban en la calle, andaban con sus sandalias, pues no había pavimento, era un polvo impresionante, y más que en aquella zona son zonas desérticas, hay mucho polvo, y esa tarea era la tarea más humillante que tenía que realizar el esclavo de más bajo nivel, y era la de lavar los pies de los visitantes que iban a esa casa. Y cuando vieron esa acción, sus discípulos dijeron: espérate, no, ¿cómo crees? Oye, no, yo no voy a permitir eso, que haga eso el Señor conmigo. ¿Cómo? Y quizá Pedro, Santiago, Juan, que lo vieron en la transfiguración, en la gloria, cuando vieron a Moisés, cuando vieron a Elías, dice: oye, ¿cómo voy a permitir eso? No. ¿Y cómo voy a permitir que agarre agua y que me lave los pies? Y muchos han tenido ese acto como un acto práctico, y algunas iglesias se respeta que hagan esa práctica, se respeta, pero es algo simbólico. Aquí lo importante es el propósito. Dice que Jesús se ciñó la toalla, le lavó los pies a los discípulos y los enjugó, los secó. Eso significa que Jesús se había ceñido la toalla, estaba amarrado de la toalla. Y lavar los pies, a mí me gustó mucho esta figura. Lavar los pies a los discípulos es una forma de predicación, es una forma de lavarse de la manera que tú lo hagas, de la manera que tú lo estás tomando de lavarte, en la manera en que tú sacas un tiempo
personal con Dios. En la semana me preguntaron, oiga, pastor, ya soy cristiano, ¿y ahora qué? Y yo le doy 5 consejos a esa persona. Y entre los consejos le digo, bueno, pues te felicito. Bueno, primero le dije, bueno, pues enhorabuena y felicidades porque ahora ya perteneces a la familia de Dios. Y ahora lo que sigue es que tienes que buscar la palabra, la Biblia. Y la Biblia es muy importante, la porción o el pan diario, o lo que estés leyendo, o mis reflexiones, o un otro estudio, lo que tú estás haciendo. Cuando nosotros nos exponemos ante la palabra, ante esta prédica, nosotros nos presentamos frente al lebrillo, estamos frente al lebrillo de agua, y eso es lo que nos lava los pies. Ese acto es muy importante. ¿Y con qué secó Jesús los pies? Con la toalla que la tenía ceñida a la cintura alrededor de él. ¿Y qué significa la toalla? Busqué la palabra griega en toalla y es la palabra lentión, que significa tela de lino. Y el lino en la Biblia tiene muchos significados, pero uno de ellos es la imagen de justicia. Y en Isaías capítulo 11, versículo 5, le vamos a dar tiempo a Angita para que nos los busque y después vamos a regresar a Juan 13. Isaías 11:5 dice, y será la justicia cinto de sus lomos. El cinto de los lomos dice que será la justicia. Quiero que escuches lo que voy a decir con mucha atención. Principalmente los predicadores. Y todos nosotros somos predicadores. Después, uno como predicador a veces uno tiene que exhortar a las personas. A veces uno los tiene que sacudir. A veces la prédica es pesada, a veces es exhortativa. Pero siempre te deben de guiar a que tus pies sean secados con un sentido de justicia, no con un sentido de condenación. Nosotros cuando prediquemos, el predicador cuando comparte su sermón, cuando comparte su reflexión, cuando comparte el mensaje, él debe de tener la conciencia de dejar una renovación y debe de tener muy claro que el hijo, que la hija son la justicia de Dios en Cristo por la obra que Jesús hizo en el Calvario. Me preguntan, nada más hago aquí otro paréntesis. Me dice una persona, me escribe una persona de la ciudad de Puebla, oiga, pastor, no está todo fácil y todo eso, pero yo quiero saber cuál es la religión verdadera. Y yo no voy a comentar eso, ahí lo puedes ver en el canal, ¿verdad? Y le digo, ¿verdad? ¿Cuál es la religión verdadera? Y realmente muchos no han entendido el mensaje de las buenas nuevas. Cuando uno predica, no solamente debe ser una predicación desde un púlpito. Nosotros tenemos que compartir la palabra a través de una reflexión, a través de un estudio, a través de un sermón. Y la idea es exponer el agua clara, que es una tipología de la palabra. ¿Por qué es necesario que nosotros nos expongamos ante el agua? Si nosotros no lo hacemos todos los días y no nos exponemos delante de la palabra como una figura de agua, lo que va a pasar que nosotros vamos a tener nuestros pies polvorientos. Y no es bueno que nosotros traigamos nuestros pies llenos de polvo, porque si nosotros traemos nuestros pies llenos de polvos polvorientos, nos volvemos en comida del diablo.
¿Por qué razón nos volvemos en comida y no solamente en comidilla del diablo? Porque Dios le dijo al diablo cuando lo lanzó del Edén: porque polvo comerás todos los días de tu vida. Por eso es importante que nosotros nos lavemos los pies con agua, no con la sangre, es con el agua. Vamos al versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Versículo 7, estoy en Juan 13. Versículo 7, respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro realmente no estaba entendiendo lo que estaba sucediendo. Él solamente estaba viendo el aspecto físico, el aspecto cultural. Dice: ¿cómo es posible que Jesús me vaya a lavar los pies? Se está poniendo en una condición de esclavo y del trabajo más humilde del esclavo, y eso yo no lo puedo permitir. Pero Jesús no se estaba refiriendo a la parte física. No. El tema del lavado físico no es el tema. Hay una verdad mucho mayor. Jesús estaba diciendo en ese momento que cuando volviera al Padre, lo que estaba haciendo en ese momento, lo que iba a hacer a la diestra del Padre, lo que iba a hacer ahí, lo iba a hacer a la diestra del Padre cuando regresara a la presencia del Padre. Y en ese momento, Jesús lo que nos estaba mostrando era que era necesario que los pies de sus hijos, de los hijos de Dios, fueran lavados con agua. Nosotros, cuando recibimos a Jesucristo, nosotros fuimos lavados, fuimos renovados, regenerados, fuimos bañados, cubiertos con la sangre preciosa que Jesús derramó en el Calvario. Lo que necesitas diario no es un lavado de sangre todos los días. Eso ya lo tuviste en el momento en el que tú recibiste a Jesucristo. Lo que tú y yo necesitamos es lavar nuestros pies con agua. Si no lo hacemos, como yo te decía, nos volvemos en manjar del diablo y alguien va a venir a lavarnos los pies, porque el Padre no va a querer que seas comidilla, que seas manjar para el diablo. Veamos el versículo 14. Pues si yo, el Señor, está hablando Jesús, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Lo que está diciendo Jesús: es necesario el lavado de pies. Es tan necesario que ustedes se tienen que lavar los unos a los otros. Es necesario el compartir el agua los unos a los otros. Es necesario que nos prediquemos los unos a los otros. No podemos nosotros menospreciar cuando un hermano nos comparte la palabra, una hermana, porque es necesaria que esa agua nos lave, como nosotros lavamos los pies del hermano que recibe esa palabra. Entonces Jesús dijo: ¿sabes qué? Es necesario que se laven los pies los unos a los otros. Volvamos a nuestro verso. Ahora vamos al versículo 8. Pedro le dijo: no me lavará los pies jamás. Esa respuesta que da Pedro es una respuesta de la carne. La carne no entiende. La carne o se adelanta o se atrasa. O va muy rápido la carne o va muy lenta la carne. La carne no camina a la sintonía, al ritmo de Jesús. Jesús le respondió, en el versículo 8 estoy: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Versículo 9.
Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Lávame todo el cuerpo si quieres. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad?, que la carne nunca va a traer un equilibrio. Solamente era necesario lavarse los pies. La carne nunca va a fluir con Dios. Siempre se va a adelantar o siempre se va a atrasar. Es como un caballo, es como un mulo, es como un burrito que se atrasa o se adelanta, ¿verdad? Y le tenemos que ir marcando, y a veces se lastima el burrito, como dice esa parte del Salmo, ¿verdad? Que a veces somos como el mulo, que si no nos dan, no avanzamos. De hecho, Pedro le dijo en la carne a Jesús, más adelante en ese capítulo: te seguiré hasta la muerte. La carne se cree muy valiente, pero más adelante descubrimos que Jesús le dice: pues Pedrito, te digo que antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. La carne a veces se hace muy valiente, pero a la mera hora de la mera hora, patitas, ¿para qué te quiero? Por eso, algo que es muy importante, amados, no debemos de confiar en la carne. Tenemos que poner nuestra confianza en el Señor, en la palabra del Señor. Tenemos que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. No importa quién esté predicando la palabra, y Dios lo puede usar, a ese hombre, a esa mujer, a esa persona, a ese predicador, pero nosotros no podemos confiar. Vamos a confiar en ese tesoro que está dentro, que es lo que nos está nutriendo, lo que nos está bendiciendo, que es la palabra. Ahora, Jesús dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ahora, este lavamiento no tiene nada que ver con la salvación. Algunos dicen que debe de ser un lavamiento de agua físico. Es respetable quien lo hace, está bien. Nosotros no lo practicamos. Algunos interpretan esta otra, pues de otra manera. Dice: si no te lavo, no tienes parte de mí. Y lo ponen como si fuera de salvación. Y por eso lo practican. Dicen: no, es que lo tenemos que hacer porque si no, estamos fuera de la salvación. Pero eso no significa. Jesús dice: no tienes parte de mí o no estás conmigo. En otras palabras, Jesús les dice: ¿sabes qué? Si tú no te lavas los pies, si no te dejas lavar los pies, no vas a fluir conmigo. O te vas a adelantar o te vas a atrasar, pero no vas a fluir conmigo, no me vas a entender lo que yo quiera, no me vas a comprender en absoluto. Y por eso es necesario que te laven los pies. Necesitamos que los pies sean lavados. A veces tengo en el consultorio, a veces tengo que trabajar con las personas. Imagínense dónde es la parte donde yo trabajo: en los pies, ¿verdad? Y los pies tienen esa característica de que los tenemos que lavar, porque si no se huelen. Y aquí la palabra nos está diciendo: te tienes que lavar los pies. Versículo 9. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Versículo 10. Jesús le dijo: el que está lavado solamente necesita los pies, no necesita lavarse todo. ¿Cuándo fuimos lavados nosotros? Cuando recibimos a Jesús. Ahí fuimos lavados con su preciosa sangre, y no necesitamos que nos laven las manos, no necesitamos que nos laven la cabeza, no necesitamos que nos laven la espalda, no necesitamos que nos laven las piernas. Solamente necesitamos que se nos lave, ¿qué? Los pies. Ahora, aquí para lavar tanto el cuerpo como los pies son palabras diferentes en el griego.
Dice, los que fueron lavados, ¿verdad? No, los que están lavados no necesitan ser lavados. Esa palabra significa salvación total. Tú y yo, cuando recibimos a Jesús, fuimos salvados, fuimos limpiados con su preciosa sangre. Por eso no necesitamos estarnos lavando todo el cuerpo. Lo que necesitamos es lavarnos los pies. ¿Para qué son los pies? Los pies son para caminar, y cuando caminamos contraemos las impurezas. En la vida diaria nos vamos a contaminar. En la vida diaria vamos a contraer esas impurezas que nos van a ensuciar, y nos ensuciamos. Y por eso tenemos que lavar nuestros pies. ¿Y cómo nos ensuciamos? Luego me preguntan algunas personas, dicen, pastor, tengo tantos años de evangélico, pero últimamente me he estado metiendo en mucha información en internet y en prédicas y de todo ese tipo. Y pastor, yo creo que ya no creo. Ya hay error, hay incredulidad. Eso nos contamina. El negativismo nos contamina. Las impurezas nos contaminan. Las redes sociales, hay lugares en las redes sociales que nos contaminan. Por eso es necesario que nuestros pies sean lavados todos los días. Escuchen esto, por favor. Algunos han dicho, algunos predicadores, y tenemos que tener ese equilibrio. Nosotros no podemos decir, ya no hay más limpieza después de la salvación. Eso no es así. Cierto, nosotros fuimos limpiados con ese sacrificio perfecto que Jesús hizo y realizó en el Calvario. Nosotros estamos limpiados, tenemos acceso directo al Padre Celestial. Pero ¿saben qué? Nosotros necesitamos limpiarnos los pies todos los días. Nosotros necesitamos una limpieza diaria. ¿Y cómo nos tenemos que limpiar todos los días? Con el agua de la palabra, con el agua de la Biblia. De esa manera nosotros nos santificamos, de esa manera nosotros nos lavamos. Jesús dijo, por las palabras que yo les estoy hablando, vosotros estáis limpios. Entonces, necesitamos todos los días lavarnos. Ahora, versículo 10. Jesús le dijo, el que está lavado, el que es salvo, ya fue lavado una vez por todas. No necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso le dijo, no estáis limpios todos. Eso lo dijo, ya lo sabemos, de Judas Iscariote, que no es mi tema en este momento y no te voy a hablar de eso. Ahora, el significado del agua. Vamos a ir a Números capítulo 19, hijita. Vamos a ir al versículo 2. Aquí Dios le da indicaciones a Moisés y le da indicaciones también a su hermano Aarón. Y fíjense lo que les dice. Aquí quiero que pongamos muchísima atención, es muy importante. Versículo 2. Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, una vaca rojita. ¿Y quién es nuestra vaca alazana? Fácil, nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, le dice, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta. Ese fue nuestro Señor Jesús, sin mancha, no conoció pecado, no fue concebido en pecado, en él no se halló pecado. Dice la palabra que fue tentado en todo, pero no pecó. Y dice ahí mismo
en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Jesús, por dentro y por fuera, no tenía pecado, era sin mancha, era sin defecto. Versículo 3, y le daréis a Eleazar, el sacerdote, que es una figura del Espíritu Santo, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Lo que está diciendo, ¿sabes qué? Va a agarrar a Eleazar, se va a llevar a la vaca y la va a sacrificar fuera, la va a degollar fuera del campamento en su presencia. En Hebreos capítulo 13 nos dice que Jesús fue sacrificado fuera del campamento. La vaca fue sacrificada delante de Eleazar, que es una figura, que es una tipología del Espíritu Santo. A la vaca, cuando hacían este tipo de sacrificios, la mataban. Después que la degollaban y la desangraban, la quemaban hasta que la convertían en ceniza. Entonces, cuando los sacerdotes sacrificaban a la vaca, la degollaban, juntaban su sangre, y su sangre, ¿verdad? Agarraban un hisopo, agarraban una rama como el zacatillo, y empezaban a tirar la sangre, ¿verdad? Al cedro, a la madera, y eso significaba, ¿verdad?, de que era una limpieza de lo más chico a lo más grande, y lo tenía que hacer por 7 veces, es decir, era una obra perfecta. Fue lo mismo que le sucedió a Jesús. La sangre rociada 7 veces tenía que ser delante del templo, y la tradición nos dice, la tradición judía nos dice que este sacrificio se hacía en el monte Sinaí frente al templo, y se hacía 7 veces, que significaba que era una limpieza perfecta, de reconciliación y de redención perfecta. Ahora, una vez que hacían eso, agarraban a la vaca y la quemaban, hasta que quedaba en cenizas. Y entonces, cuando alguien tocaba un muerto, cualquier cosa muerta, llámese hueso, un esqueleto, un pedazo de cráneo, un fémur, una tibia, cualquier parte del muerto, la persona era inmunda. Y la manera en la cual esa persona inmunda se tenía que limpiar, tenía que tomar las cenizas de la baja alazana para que quedara sana. Vamos a ver aquí lo que nos dice en el versículo 16. Ahora estoy en Levítico 16. Cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, eso es muerte, o un hueso humano, eso es muerte, o sepulcro, eso es muerte, 7 días será inmundo. Ahora, ¿cómo se obtenían estas cenizas? Bueno, pues te decía, la vaca era quemada, se deshidrataba, el fuego la deshidrataba, humeaba por completo, hasta que ya no quedaba absolutamente nada que quemar. Eso significaba, esa quemazón, que el juicio ya había pasado. Por eso que las cenizas podían limpiar al inmundo. Era la única manera en la cual podían limpiar el mundo. Bueno, Jesús fue juzgado y se convirtió en cenizas. Y esa obra en el Calvario es una obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando Él dijo, consumado es decir, fue quemado, cayó toda la ira de Dios, todo el fuego de Dios Santo cayó sobre la humanidad de Jesús, y entonces quedaron las cenizas. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que el pago por el pecado está terminado. Aleluya. Entonces, ¿cuál es el significado de las cenizas ahora? Que el juicio ya pasó por él.
que el juicio no puede arder más, ya no puede venir a prendernos fuego porque ya el sacrificio fue quemado y solamente están sus cenizas. Ahora la pregunta es, ¿sabes cómo se moría ese fuego? ¿Cómo moría esa llama? Cuando el cadáver se convertía en cenizas, ya no había combustible, ya no había más fuego, ya se apagaba el fuego solito porque ya no había que quemar. Por eso Jesús dijo, consumado es. Él pagó, Jesús, con su vida, y las cenizas son el recordatorio de que tus pecados, que mis pecados en el Calvario fueron pagados, fue consumado, tus pecados fueron totalmente y mis pecados fueron perdonados totalmente y para siempre. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. A ver, el diablo te va a decir, y nos dice a veces, pues me voy a asegurar de que caigas enfermo por causa de tu pecado. Y luego muchos dicen, a ver, amados, estás enfermo porque has pecado. Te moriste porque moriste en pecado. Y luego nos cargan de esa manera. Pero Dios, cuando el diablo le dice, oye, es que Pancho Jiménez, ese Jiménez es un pecador, necesito castigarlo como Job, necesito cortarle un brazo, necesito hacerlo cachitos, que le caiga un cáncer, que le caiga un tumor, que le caiga a ver qué cosa, porque es un pecador. ¿Qué me dices a eso, Dios? Y el padre nada más saca las cenizas y le dice, esta es la evidencia de las cenizas. Mi hijo amado pagó todo el castigo, así que ya no hay juicio contra ese Jiménez. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Es decir, Jesús se enfermó por ti y por mí. Él se enfermó por nosotros, Números 19, 17. Estoy en números, me equivoqué hace ratito. Números 19, 17. Y para el inmundo tomarás de la ceniza de la vaca quemada, de la expiación, y echarás sobre ella agua corriente, agua viva, en un recipiente. ¿Cuál era ese ritual para que una persona que tocaba algo muerto se le quitara lo inmundo? Bueno, aquí me dice en el versículo 18, y un hombre limpio tomará un hisopo, un pedazo de rama, lo va a mojar en el agua y lo va a rociar sobre su tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieran, sobre aquel que hubiera tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Es decir, las cenizas nunca se desechaban. Era la evidencia de que se había pagado por los pecados. ¿Y saben qué, amados? A veces en la vida diaria, tocamos algo muerto. Nos vamos y vemos una peli y tocamos la muerte. Pero ¿saben qué? Seguimos vivos. Todavía somos gloriosos ante los ojos de Dios, porque seguimos siendo cubiertos por los méritos de Cristo. Seguimos cubiertos por el manto de justicia. Y podemos tocar la muerte. Y podemos equivocarnos. Pero todavía estamos cubiertos con el manto de justicia de Jesús. Pero ahora, ¿cómo nos lavamos ante esa inmundicia? No siendo reperdonados, no. No te vas a lavar otra vez con la sangre del cordero, no. No te vas a bañar de nuevo, no. No vas a recibir a Jesús otra vez. Señor, te entrego otra vez mi corazón, entra y vive otra vez en mí. No. Y hay muchas predicaciones, hay muchos predicadores
que no han entendido esto básico. Solo lo que necesitamos es lavar nuestros pies. ¿Cómo nos lavamos nuestros pies? Repito, exponernos ante el lebrillo, escuchando un sermón sobre las cenizas. Y aquí quiero aclarar algo. Tiene que ser un sermón sobre las cenizas. Hay sermones que está el cuerpo todavía vivo. Hay sermones que todavía hay vaca alazana ahí. Y entonces, en lugar de limpiarte, te quieren condenar, te quieren quemar, te quieren soltar juicio. Y muchos sermones están ardiendo otra vez, porque te están hablando de juicio, te están hablando de condenación, y te llevan al patíbulo del juicio otra vez y te dicen, ¿verdad? Estás así, ¿verdad? Porque eres un vil pecador, porque eres una vil pecadora. Tiembla. Si vinieron por un camino, ahora van a venir contra ti por 7 caminos. Todas las maldiciones van a venir sobre ti. Reprendemos eso en el nombre de Jesús. ¿Estamos de acuerdo en eso? Tú no puedes recibir otra vez, ¿verdad? Sermones que no tengan cenizas. Nosotros necesitamos producir cenizas. Y por eso tenemos que asegurarnos que escuchamos. No cualquier sermón es bueno. No cualquier predicación es buena. No cualquier persona que predica de la Biblia es bueno. No es bueno todo. Y Rommel compartía cuando le tocó la última vez, y él hablaba, ¿verdad?, de que ahorita que hay muchos mensajes en las redes sociales, hay mucha confusión. ¿Por qué? Porque hay sermones que no tienen ceniza. ¿Qué le pasó a la persona que tocó al muerto en Números 19:17? Vamos a leerlo otra vez. Para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente, agua viva en un recipiente. Lo que hacían, tomaban el lebrillo, tomaban la vasija, tomaban ceniza, que significa la obra terminada de Jesús, y luego ponían el agua viva y lo salpicaban. Y eso es lo que nos dice el Espíritu Santo en Hebreos, que dice que si las cenizas de la vaca alazana rociada sobre el inmundo purifica la carne, cuanto más la sangre de Cristo por medio del Espíritu eterno limpia tu conciencia de obras muertas para servirle al Dios vivo. Entonces, amados, tenemos que checar que sean predicaciones de ceniza con agua. Tenemos que verificar ser expuestos ante el lebrillo con agua y ceniza, y que esa agua nos limpie y nos purifique. ¿Con qué agua los lavó Jesús? Con agua viva, con agua corriente, con agua, vamos a decir, que fluía. Por eso es bien importante, amados, siempre recordar la obra perfecta que Jesús hizo en el Calvario. Entonces, muchos dicen, y aún así, conozco a personas que predican la palabra y ellos dicen, es que el agua son los 10 mandamientos. No, no, no. Debemos de ser precisos. Yo ya te mostré a través de la Escritura qué es el agua. La aplicación del agua es un recordatorio. Jesús, después que lavó los pies, ¿qué hizo Jesús? Tomó la toalla, que es de lino de justicia, se la ciñó en sus lomos y con la toalla limpió, secó los pies. Cada sermón, cada libro, cada reflexión siempre te debe de dejar con una conciencia de justicia. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 5, 21,
el justo por los injustos, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Algo que yo les he estado diciendo y les dije, esa fue mi primera predicación de este año, que tenemos que confesar todos los días y decirnos: yo soy la justicia de Dios en Cristo. Quiero terminar con esto. Esto es todo lo que todo ministerio del Nuevo Testamento debe de hacer. Cuando alguien contraiga impurezas, es importante entender esto, que a los ojos de Dios, intrínsecamente, por lo que Jesús hizo en el Calvario, tú eres justo. El Padre te ve glorioso. Así como cuando Esaú, el hijo mayor, se fue a buscar la casa y entró Jacob, se vistió con la ropa de Jacob y el padre le dijo: te escucho como Jacob, pero hueles como Esaú, y lo bendijo. Si tú caíste en tierra, te voy a decir cómo Dios te limpia, cómo Dios nos limpia. Cuando caemos en tierra y nos ensuciamos con lodo, con fango, fíjate cómo Dios nos limpia, que es muy diferente. Imaginemos que esto sea una placa de oro. ¿De cuántos quilates es la mayor? De 24 quilates. Es el quilataje más tremendo. Y resulta que aquí esta parte es lodo. Se me cayó mi lámina de oro de medio kilo. Se me cayó. Se ensucia. La levanto. Está llena de fango, está llena de lodo. Ahora, ¿eso significa que esta tablilla de oro no vale nada? ¿Ya perdió su valor? No. Significa que esta tablilla no ha perdido su valor. Así también, cada hijo, cada hija que se cae en tierra, que se enfanga, no ha perdido su valor. Sí, cierto, está sucio, pero no ha perdido su valor. El valor de ese medio kilo, del kilo de plata, de oro que es, sigue valiendo lo mismo. Solamente que está sucio. Es glorioso porque es oro. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues esta tablilla llena de lodo, la traigo al chorro de agua, la lavo, que le caiga el agua. ¿Y cómo queda después? Limpia. Ese oro glorioso queda limpio otra vez. ¿Esa agua qué representa? Esa agua representa la palabra de Dios. Puede representar una reflexión, puede representar un estudio. Cada vez que nosotros interactuamos, eso es lo que debemos de hacer los unos a los otros, y no traer condenación y no decir: ay, hermana, Dios me reveló que viene juicio contra ti, prepárate. Van a caer del mayor al menor, o del mayor al menor, o viceversa. Prepárate, tus días están contados. ¿Qué mensajes son esos? Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabes, amado? Eso no es un mensaje de gloria. Ese no es un mensaje que me enseña aquí la palabra. Sí. Cuando caemos en tierra, la inmundicia nos ensucia, pero no se convierte en nosotros. Algunos predican que puedes pecar y te vuelves inmundo de nuevo. Eso no es así. Aunque el medallón, aunque esta lámina de oro se ensució, sí, está sucio por fuera. Yo pregunto, ¿dentro de esta lámina de oro está sucio por dentro? No.
está sucio por fuera y solamente necesita agüita. Necesitamos agüita. Yo voy a invitar al grupo de alabanza, vamos a ministrar. Necesitamos agüita. Es necesario que lavemos nuestros pies todos los días. Es necesario estar expuestos a la palabra todos los días. Jesús les dijo a sus discípulos: por la palabra que yo les he hablado, vosotros estáis limpios. Jesús dijo, le contestó a Pedro, cuando Pedro le dijo: no, Señor, si me voy a perder, pues mejor lávame la cabeza, lávame las manos. No, los lavados solamente necesitan ¿qué? Que se les lave ¿qué? Los pies. Y si no nos lavamos los pies, podemos ser comida del comepolvo, de la serpiente, del diablo, porque Jesús le dijo, porque el Padre le dijo al diablo: y tu comida serás ¿qué? Vas a comer polvo todos los días de tu vida. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Padre. Quiero que cierres, si nos ponemos de pie, quiero que cierres tus ojos. Vamos a agradecerle al Padre por la obra maravillosa que Jesús hizo en el Calvario. Jesús fue nuestra vaca alazana. Él fue sacrificado, su sangre fue derramada, tú fuiste purificado, purificada. Cuando tú recibiste a Jesús, tú eres limpio, tú eres renovado, tú eres renovada, tú eres restaurada, restaurado por ese sacrificio maravilloso en la cruz. Ahora, el juicio que tú y yo merecíamos cayó sobre esa vaca alazana que es nuestro amado Señor. Fue consumado, totalmente consumado, hasta que ya no hubo ni hueso, ni carne, ni cabello. No había absolutamente nada en esa vaca que ardiera, y el fuego se apagó y quedaron cenizas. Esas cenizas es la prueba de que el juicio había pasado. Esas cenizas están en el cielo, las tiene Jesús, y está el hebrillo, está el agua de su palabra. Solamente hay que meter esa ceniza en el agua y exponernos ante el hebrillo, ante la palabra de Dios, y que esa palabra y esa agua, que es un tipo de la palabra, nos lave los pies. Porque en nuestro caminar nos ensuciamos los pies, nos empolvamos, nos los enmugramos. Quizá hay bacterias, quizá hay virus, quizá hay una serie de situaciones en nuestros pies que hieden, que hay mal olor. Pero por eso tenemos que lavarnos los pies y secarnos los pies con ese manto de justicia, con la justicia en la cual Jesús dijo: ahora en Cristo ustedes somos la justicia de Dios en Cristo, el justo por los injustos. Padre, ministra, toca las vidas, toca los corazones. Si hay alguna enfermedad, si hay alguna dolencia, si hay algo que está molestando, si hay alguna condenación, si hay mala conciencia, revélales que todo ese juicio cayó en el Calvario, que en tu herida, Jesús, fuimos curados, fuimos sanados, fuimos restaurados, fuimos liberados, fuimos perdonados, fuimos hechos la justicia tuya en Cristo Jesús. Y hoy podemos entrar al trono de la gracia y recibir el oportuno socorro por esa obra perfecta, completa, que nuestro amado Jesús lo hizo por amor. Por eso no hay ni lo alto ni lo bajo, no hay absolutamente nada, ni espada, no hay nada creado que nos puede separar del amor de ti, Padre, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por eso ministra,
libera, sana, restaura familia, restaura vidas. Señor, sana los cuerpos enfermos de los hijos, de las hijas, en el nombre de Jesús. Sana esos síntomas, sana esos síndromes, sana la enfermedad, sana órganos, sana, Padre, en el nombre de Jesús, el corazón, los riñones, sana cada órgano, cada víscera, sana, Padre, cada parte del cuerpo de los amados, de las amadas, en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro libertad, yo declaro bendición, yo declaro la fuerza de Dios sobre sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Ministra de una manera gloriosa y especial en la vida de los amados, de las amadas, en el nombre poderoso de Jesús. Adoremos al Padre y démosle a Él toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén.